En este caso, nos hacía mención Israel que existían dos tipos de simulacro. Tenemos los simulacros que son considerados por su función y por su programación. La diferencia entre uno y otro es que por su función, cuando hablamos de un simulacro de gabinete, es cuando la unidad interna de protección civil, es decir, los brigadistas, así como los líderes de esta misma, hacen una reunión previa, hacen un análisis de riesgo en el cual todas estas áreas consideradas como peligrosas o los riesgos latentes que hay en cada una de sus áreas se van a contemplar para hacer la hipótesis. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, no son los mismos riesgos que vamos a tener en la Facultad de Bellas Artes que en la Facultad. En cada una de estas podemos encontrar un riesgo en común, como lo es un incendio. Sin embargo, las cuestiones que lo pueden propiciar cambian y el comportamiento del incendio también. Es por eso que en el simulacro de gabinete viene una organización de cada uno de ustedes y todas las observaciones que hagan en sus recorridos. Si tenemos acumulación de cartón, de madera, de papel, entre otros, hacemos las anotaciones pertinentes y nos ponemos de acuerdo con nuestro líder de brigada para, en este caso, es ir cambiando de. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como ustedes saben, la mayoría de simulacros que hemos hecho en la universidad han sido por sismos o por incendio, pero no hemos tenido algún simulacro por amenaza de bomba, que no estamos exentos y afortunadamente no hemos tenido antecedentes. Sin embargo, no hemos cambiado nuestras hipótesis. En resumen, el simulacro de gabinete es la planeación teórica y el de campo es cuando viene la ejecución. Sin embargo, en el simulacro de gabinete es la parte más importante de toda. Aquí es donde vamos a poner como el guión las funciones de que va a hacer cada uno de los brigadistas, así como las responsabilidades. Aquí es donde contemplamos los recursos materiales que vamos a disponer, como el botiquín, los extintores, las camillas, entre otros materiales, ¿no? Pero también contemplar la parte humana, ¿no? ¿Cuántos brigadistas cuentas? Si vamos a invitar a Protección Civil del municipio, a bomberos, a la Cruz Roja. Todo eso viene siendo la planeación. Entonces, si tenemos una planeación errónea, pues evidentemente nuestro simulacro de campo se va a ver afectado. Ya que disponimos de fecha, hora, día, ¿sí? Tenemos bien planeado lo que vamos a realizar, el día del simulacro, previsto, no sé, el 15 de noviembre, por poner un ejemplo, es importante que cumplamos la ejecución de este simulacro de campo. Acuérdate que el simulacro de campo es la ejecución de este mismo. Entonces hay que respetar los tiempos, así como los guiones que pusimos en nuestro simulacro de gabinete. Eh, en cuanto a este, es también de suma importancia que tener en cuenta los riesgos que existen, ¿no? A veces hacemos simulacros de explosiones cuando no tenemos ni manejamos un uso de gas, por ejemplo. Entonces hay que apegarnos a toda la exposición que está en nuestro alrededor. Si tienes un tanque de gas, pues bueno, quizás la afectación que va a haber en ¿no? Si tenemos una explosión de gas, cuáles son las áreas que se van a afectar, cómo se van a ver afectadas, las lesiones, qué tipo de lesiones vamos a encontrar. Entonces, que sí sea lo más apegado a la realidad de estos riesgos que encontremos para nuestra ejecución. Ya hablamos de por su programación. Nos menciona aquí que con previo aviso y sin previo aviso, la palabra lo dice todo, los simulacros con previo aviso se les notifica a todos los involucrados, en este caso al director, a los coordinadores, obviamente a los brigadistas, a los usuarios. En tal fecha, determinada hora, va a haber un simulacro. Esto con la finalidad que no se nos salga de control, ¿sí? La sugerencia que nos hacen las normas es que hagamos simulacros previos con aviso para que las personas, estén preparadas, no se vayan a asustar y que realmente nos salga bien en pocas palabras, ¿no? Y cuando hablamos de un simulacro sin previo aviso, pues bueno, la sugerencia es de que si ya hicimos 4 o 5 y vimos que está dentro del rango en cuanto a tiempos de evacuación, en el desarrollo de esto mismo que ya estamos perfeccionando, pues ahora es hacer un simulacro sin avisarle a la población en común, a los usuarios, quizás posiblemente nada más a los directores
o inclusive involucrar a uno que otro brigadista, pero lo ideal es que sea un simulacro sorpresa. Eso nos permite realmente hacer una evaluación de si hemos aprendido bien de los demás simulacros. Para la determinación de rutas de evacuación, dice, tenemos que haber reconocido ampliamente el edificio, áreas circundantes, ocupantes, así como los brigadistas que están dentro de este mismo inmueble. Aporta elementos suficientes para ubicar rutas y salidas ante cualquier eventualidad que requiera el desalojo del inmueble. La determinación de más adecuada se logra mediante pruebas preliminares en tiempos de recorrido y simulacros. En algunos ejercicios que hemos estado realizando con algunas facultades, nos ha permitido ver realmente en dónde estamos situados, en tu área de trabajo. Más de uno se queda sorprendido de, a pesar de llevar, no sé, 10, 15 años en el mismo inmueble, no se había dado cuenta de qué tan vulnerables son a la hora de una evacuación. Esto porque desconocemos las medidas de seguridad que debemos implementar en nuestra área de trabajo. ¿Sí? Tenemos quizás escritorios que nos estorben para abrir una puerta, tenemos acomodado de una manera errónea, inclusive nuestras sillas, el mobiliario en común, que a la hora de una evacuación, pues estos mismos van a provocar que o nos atoremos o en el peor de los casos que quedemos atrapados dentro de nuestra propia área de trabajo. Entonces aquí lo que nos piden que para determinar una ruta de evacuación, primero tienes que conocer muy bien el inmueble donde es tu área de trabajo principalmente, pero no solo esta área, es decir, por ejemplo, en el edificio de rectoría que tenemos distintos niveles, quizás conocemos muy a fondo nuestra área de trabajo, sin embargo, quizás nunca hemos entrado a las demás áreas y esto nos vuelve vulnerables. ¿Por qué? Porque como brigadistas quizás tengas que ir al rescate de algún compañero, a la búsqueda de un compañero y vamos a desconocer por dónde estamos pasando. Entonces, lo ideal aquí es que como brigadistas hagamos un recorrido de nuestro inmueble por completo, es decir, todo el edificio de rectoría, desde la planta baja hasta la planta alta, y ver qué tan vulnerables son, si las puertas tienen la medida mínima necesaria, si abren hacia adentro, hacia afuera, si tienen el equipo contra incendio adecuado. La señalética realmente nos indica hacia la salida de emergencia o hacia la ruta de evacuación. Nos dice que una vez determinadas estas rutas se les debe identificar mediante una señal. Esta señal pues es universal, nos dice salida de emergencia, sin embargo, no siempre es así. Hemos tenido por ahí en algunas facultades la señalética puesta de salida de emergencia, pero realmente no lo es una puerta que nos lleva a otro inmueble o está conectada con otra área y esta área está encerrada, ¿no? Al final del día es como si llegáramos a una calle sin salida. Entonces es importante que la señalética esté bien ubicada y que corresponda hacia el objetivo, que es que te saque del inmueble o en su defecto te lleve a un punto determinado. Asimismo, pues tenemos que ver en estos recorridos en la colocación de este mismo y hacer un croquis, un layout para tenerlo a la mano. Esto principalmente se pide que en los accesos principales este layout donde vamos a marcar nuestras salidas y nuestras rutas de evacuación, como lo ven en la imagen presente. Para la ejecución del simulacro, nos dice, si nunca has practicado la evacuación, una emergencia no es el mejor momento para tratar de entender qué hacer. Lamentablemente esto lo vemos el día al día en las emergencias que tenemos a nivel industrial, a nivel pymes, que los simulacros los proyectan para que todo nos salga pues, a la perfección, ¿no? Agendamos un simulacro para el martes 13 de diciembre a las 10 de la mañana y faltando 5 para las 10, ya prácticamente toda la gente está afuera, ya está reunida en el punto de reunión, ya se contabilizaron y pues bueno, suena la alarma, llegan, rectifican cuánta gente es, se cuentan y regresan a sus actividades normales. Y eso fue realizar el simulacro que ellos tenían planeado y se califican con un 10. En estos ejercicios, pues realmente no pudimos evaluar nada. No pudimos evaluar si el sistema de alertamiento es bueno, si es auditible para todos en todas las áreas, si efectivamente las herramientas que tienes, ¿sí? Estos recursos materiales como tu botiquín, como tu lámpara de emergencia, tu extintor, funcionaron de manera adecuada.
¿Por qué? Porque no los utilizamos. Realmente nada más solo sonó la alarma y salimos a contarnos y nos regresamos. Entonces, en la ejecución es sumamente importante que tengamos en cuenta, primero, darle la seriedad que se lleve. Esta parte nos cuesta mucho trabajo en los simulacros que hemos venido realizando últimamente. La gente se va riendo, no quiere participar y pues esto complica al brigadista hacer su función, que es sacar al personal. Pero también, aparte de esto, se involucra el brigadista, ¿no? Van jugando el brigadista con el usuario o con el compañero y esto pues promueve al desorden de la demás gente que está haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una preparación adecuada, utilizamos los recursos como deben de ser y realmente le damos la seriedad a un simulacro, seguramente vamos a tener muchas áreas de oportunidad. Sin embargo, lo importante del simulacro es que nos equivoquemos, que nos falle el extintor, que no sirva la lámpara, que se nos atore la puerta en un simulacro, que es un evento relativamente controlado y no en una emergencia donde pues el evento real y el peligro y el riesgo que vamos a tener lo está. Muy bien, para la ejecución del simulacro tenemos que conocer el plan de evacuación. Este plan de evacuación lo tuvimos que haber implementado, evaluado y revisado en el simulacro de gabinete. Precisamente para ese es el simulacro de gabinete, para que hagas la planeación de estos tres factores que te voy a mencionar. Identificar las rutas de evacuación a seguir. Tenemos rutas de evacuación que ya están plasmadas en nuestro croquis, en nuestro layout. Sin embargo, también podemos improvisar. Si dentro de tu hipótesis pusiste una amenaza, un riesgo en cierta área, evidentemente no vas a poder evacuar por ahí o circular por ahí, entonces ahí tendrías que buscar rutas alternas. Tenemos que identificar las salidas de emergencia. Este es, recuerda, previo a la ejecución del simulacro. Hay que ver la planeación también de si tenemos gente con vulnerabilidad por alguna discapacidad motriz, ya sea pues, específica o inclusive alguna incapacidad por un pequeño esguince en el momento de evacuar. Entonces tenemos que contemplar hacia dónde vamos a sacar esas personas. También tenemos personas con silla de ruedas. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van a ir primero ellas? ¿No? En la punta de la evacuación, van a ir en medio, las vamos a dejar atrás. Entonces, todo esto, planeación que tienes que contemplar. No habías contemplado que un usuario va agregándose a esta fila del contingente, entonces tendrías que ahí improvisar nuevamente con tu brigada para hacer un desplazamiento rápido y efectivo con esta persona en específico. Las responsabilidades antes de una emergencia es conocer tu área puntualmente, realmente esas áreas, es sumamente importante que la conozcas. En los recorridos que han tenido oportunidad de hacer los demás compañeros han quedado sorprendidos de los riesgos que han encontrado, de lo mal que están posicionados sus escritorios, sus sillas, o inclusive cómo acomodan el papel, la chamarra, el bolso, y esto les ha permitido corregir muchos malos hábitos, ¿no? Identificar el personal que labora ahí, como te lo acabo de mencionar, ¿no? Quizás tengamos por ahí un compañero que ande en muletas o en bastón o en silla de ruedas. Y esto, pues bueno, a la hora del simulacro puede verse afectada tu evacuación. Tenemos que contemplar específicamente para esta persona, quizás asignarle a un brigadista para que la acompañe en todo el momento de la evacuación o quizás hasta dos. Mantener tus rutas de evacuación despejadas, sin obstrucciones, bien señalizadas. Esto es una parte muy crítica, ya que en nuestros espacios apenas si cabemos, tenemos los muebles de tal manera que no podamos abrir la puerta o inclusive tengamos que recorrerlos cuando salimos o entramos en un día común, en un día que estás trabajando. Ahora imagínate una emergencia, todo problema que se va a suscitar a la hora que tú quieras recorrer tu silla, tu escritorio. Nos menciona también la identificación del brigadista. Puedes usar un gafete, un chaleco, un distintivo de tu brigada, de las funciones que vas a realizar. En un simulacro que hicimos hace tiempo en Tequisquiapan, personalmente me pude
dar cuenta de la importancia de lo que es que el personal esté identificado y también de la señalética. Realmente yo pensaba que a veces la señalética es un poquito obvia, ¿no? Y absurda a la vez, porque dices, creo que hay una sola salida, una sola escalera y no hay para dónde más tengas que ir. Sin embargo, en este simulacro que te menciono, me llamó la atención que a la hora de evacuar todo el contingente de un edificio que yo estaba evaluando, se aglomeraron en la parte baja, bajando las escaleras, y ya no supieron a dónde dirigirse, porque se preguntaban que hacia dónde, ¿no? Porque tenían 3 patios. Entonces ahí es la importancia de la señalética. Si ya ellos hubieran implementado cuál era el punto de reunión para ese edificio en específico y hubieran colocado la señalética que corresponde, pues bueno, ya la gente simplemente va guiándose por la señalética y ahí nos dimos cuenta que efectivamente sí nos hace falta señalética. Pero no solo eso, entonces a mí me preguntaban como observador, entonces yo les comenté que desconocía a dónde iban a ir, pero que se dirigieran con la gente de brigada y me dijeron quiénes son. Entonces, pues quise voltear a ver y estamos hablando que había de alrededor de 450 personas más o menos. Y de esas 450 no pude distinguir a un solo brigadista, al menos de que ya empezó a hablar muy fuerte una persona y la pude identificar como brigadista y ya se dirigieron con ella para determinar hacia dónde iban a salir. Entonces también me di cuenta en ese ejercicio que efectivamente un chaleco, una gorra, un distintivo puede ser de mucha ayuda para que la gente, si está en problema o requiera de una ayuda, vaya específicamente con el brigadista y no ande pues, divagando de quién le pudiera dar el apoyo o la atención. Y durante la emergencia, al sonar la alarma, hay que informar al personal que se ha activado el plan de evacuación. Deben salir contigo y ser muy claro en que sigan tus indicaciones. Pidan que salgan hacia la ruta de evacuación. Es importante aquí también que no solo hablemos de manera eficaz, fuerte, pero también el lenguaje corporal nos dice mucho, ¿no? Que nos vean seguros, señálales hacia dónde tienen que ir y esto les va a facilitar también la comunicación con el personal evacuado. Hay que revisar que nadie se quede dentro de las oficinas, de los salones, hay que revisar los baños también es una parte crítica, muchas de las veces dejamos vulnerables los baños, no hay quien los revise, entonces hay que entrar, verificar que no haya nadie tocando puerta por puerta, digo, si hay alguien, pues es importante saber quién es, para la hora que salgamos, pues hagamos esta información, la hagamos llegar a nuestro coordinador y decir, ¿sabes qué? Se nos quedaron 2 en el baño, es Pepe y es Juan, ¿no? Y pues tenerlos contemplado en nuestra fase de lista. Hay que checar también abajo de los escritorios, atrás de las puertas. Hay gente que entra en pánico y tiende a esconderse. Entonces es importante que estemos totalmente seguros que no se nos quedó ninguna persona. Cada que salgamos hay que cerrar las puertas. Sería importante también marcarlas, tener una marca ahí de que esa puerta, ese salón, esa oficina ya fue revisada y que no se encontró a nadie. Al salir, pues como les acabo de comentar, cerrar las puertas. Al cerrar las puertas, en el caso de un incendio, esto va a evitar que se propague de manera rápida. Nos va a dar de 20 a 30 minutos todavía antes de que se empiece a propagar el incendio y es tiempo suficiente como para que lleguen los bomberos o en su defecto sigan evacuando a todo el personal. Mantenga a su grupo organizado, dirígelos por la ruta de evacuación hasta el punto de reunión. Organizar a grupos de 10 personas o inclusive hemos tenido simulacros donde hemos hecho grupos de 30 a 50, ¿no? Entonces esto va a depender realmente del aforo que tengas en tu área de trabajo. Si hay proveedores, visitas, también hay que asignarles un área en específico y pues bueno, ahí esperar las indicaciones que les dé tu propio personal de evacuación y que se quede algún brigadista cuidando de estos mismos externos, proveedores o demás. Para el pase de lista es complicado porque quizás nos va a dar un número, nos puede decir que somos 330 personas, pero en la realidad pues este número es engañoso, ¿no? Realmente no nos dice nada, no sabemos si nos faltan o nos sobran. Entonces, ¿por qué la cuestión de organizarnos por grupos de 10, 20, 30 o 50 personas? Porque quizás entre ese grupito puedan darse cuenta que faltó alguno de los compañeros que venían con estas personas y de manera inmediata te puede decir que falta un personal, ¿no?
pues como ustedes saben, la universidad tenemos no solamente los trabajadores, los docentes, administrativos, usuarios, sino también mucha gente, sobre todo cuando estaban habilitadas todas las puertas, lo usaban como un cruce seguro, ¿no? Entraban por Hidalgo y salían por donde está la alberca y pues ahorraban dar la vuelta a todo lo que es la manzana. Entonces, tenemos gente que va de paso y sin embargo, pues no tenemos algún antecedente de ellos, ¿no? Digo, como quiera un trabajador, un alumno trae su identificación, podemos saber de qué grupo es, dónde está, qué facultad. Sin embargo, este tipo de usuarios, pues, pasajeros, pues no tenemos alguna referencia para ellos. Entonces es importante también contemplar que en un futuro sí, seguramente vamos a tener ya nuevamente este paso de peatonal de la gente externa. Si hay personas lesionadas en el grupo que evacúes, hay que tratar de, primero acuérdense, los sacamos, los evacuamos y los buscamos un área específica para la atención médica, ¿sí? Esto es importante también, que no lo hagas enfrente del contingente. Muchas veces tenemos atenciones médicas enfrente de los evacuados y pues si a alguien le da pavor la sangre y alguien ahí que tiene una lesión, pues vamos a tener hora dos, el que se está sangrando y la persona desmayada, ¿no? Y esto nos genera pues una crisis colectiva. Si observaste fuego, derrames de químicos o lesionados, hay que reportar de manera inmediata para que los compañeros de las brigadas correspondientes puedan ayudar en la determinada emergencia que hayas detectado. Si el punto de reunión no parece seguro, hay que informarlo de inmediato, ver una área que tengas que improvisar para que puedas mover ese contingente. Las medidas de seguridad sanitaria, pues todo el personal debe de usar cubrebocas, evitar que estén a menos de una distancia de 1.5 metros. Tenemos muchas áreas donde sí se puede, va a haber otras donde no, y recuerda lo que esto lo tuviste que haber contemplado en tu simulacro de gabinete. Evitar el contacto físico entre ellos. Si identificas a alguien con síntomas, hay que separarlo del grupo e informa de inmediato a la brigada o al servicio médico. Este último punto es también crítico, importante, porque en sí no debería de haber estado esta persona dentro de la universidad. Sin embargo, pues bueno, muchas veces se nos escabullen por ahí. Pero sí tienes que contemplar que a la hora de una evacuación, si tenemos a una persona con estos síntomas, ya tuvimos que haber visto de manera previa un área específica para poder aislar a este tipo de personas o de pacientes, si lo quieres llamar. Deben de permanecer en el punto de reunión hasta que se les indique, de lo contrario por parte del coordinador general. Acuérdense que la única persona que está autorizada para decir si seguimos ahí o retornamos a nuestras actividades tiene que ser el coordinador general. En este caso sería tu director, en caso de una facultad, o en su defecto el secretario administrativo, el secretario particular, que en ese momento él esté al mando o al cargo. Son los únicos que pueden determinar si podemos replegarnos, si nos podemos mover o nos podemos regresar a nuestras actividades cotidianas. Si reciben indicaciones del coordinador general de evacuar al punto secundario o salir de la planta, organiza a su gente, apóyese con algunos compañeros para cuidar el desplazamiento del tráfico. Como ustedes saben, tenemos calles con vialidades. Obviamente son calles pues, internas, la vialidad es poca, pero a más de uno de nosotros seguramente nos ha pasado que entra por ahí algún compañero con exceso de velocidad. Entonces tenemos que contemplar que tenemos que tener brigadistas ahí que nos den el apoyo con la vialidad, ¿no? O que detenga la circulación por completo para que sea seguro que nosotros podamos cruzar de una calle a otra. Nadie puede abandonar el grupo. Si alguien se retira, hay que dar un informe inmediato, sobre todo que nos dé el nombre y que se pueda identificar. Eh, Digo, muchas de las veces se nos dio en varias ocasiones de que se retiraba una persona antes de que se iniciara el censo y al final de esto pues estamos haciendo ya la búsqueda de una persona que en su momento estuvo pero decidió retirarse por su propia voluntad, pero nunca le pedimos los datos y a veces estamos buscando a una persona que ya no está, ¿no? Decidió irse inclusive dentro de centro universitario. Por eso si alguien se aleja del contingente, pedirle la información de su identificación, inclusive hacia dónde va,
¿Sale? Las situaciones especiales durante la evacuación, ven, tenemos personas que pueden entrar en pánico. Es importante que no discutamos con ellos. Hay que invitarlos a que se unan al contingente. Hay que evitarles hablarles fuerte, decirles con groserías. Hay que tener un contacto visual, calmados de tu personal. Entendemos que tenemos gente que habla con un tono muy fuerte, entonces esta persona pudiera alterar más, inclusive pues, estas personas que entraron en pánico. Entonces, hasta en eso tenemos que pensar quién va a ser esta persona que pueda abordar a una persona de pánico. O sea, vamos a encontrar personas lesionadas, ¿sí? Hay que evitarlas mover dependiendo del tipo de lesión. Hay unas lesiones que pueden esperar al área eh, que hayamos asignado como puesto médico, y hay otras que no, que tienen que estar inmovilizadas antes de llegar al puesto médico, pero esto, pues bueno, ya la brigada propia de primeros auxilios podrá contemplar esta circunstancia. Personas con capacidades diferentes, estos regularmente siempre van a ir acompañados de una persona. Si en el momento de la emergencia o del simulacro se separaron, hay que buscar la manera de que vuelvan a estar juntos. Estas personas nos van a ayudar bastante para tranquilizar al paciente con las capacidades diferentes. Podemos encontrar salidas bloqueadas, hay que tratar de buscar una ruta alterna o en su defecto ver un mecanismo para liberar esa misma salida. También nos hace mención que si no podemos salir, hay que ubicar el sitio más seguro posible. Estas zonas regularmente las hacen los peritos estructurales, nos determinan qué lugar dentro de algún inmueble o de un área es considerada como segura para resguardarte de un sismo, de un incendio, dependiendo de los riesgos potenciales que tenga este inmueble. Sería importante que tengamos por ahí nuestro dictamen estructural, nuestro dictamen eléctrico para determinar cuál de esas áreas son seguras. Quizás no tengamos la facilidad de poder salir por distintas circunstancias, como un colapso, al atrapamiento de alguna salida, una ventana, una puerta, por determinados daños estructurales que pudo haber tenido. Sin embargo, podemos tener un resguardo dentro de este mismo edificio. Sin embargo, pues antes, previo a esto, pues ya tuvo que haber un análisis o un estudio de un dictamen estructural. Cuando den por terminada la emergencia, muchos de los ejercicios que hemos realizado se perdió la cordura. Ya en cuanto nos dicen que regresemos a nuestras actividades normales, se perdió la seriedad de esta práctica, de este simulacro, y es donde hemos tenido inclusive pues, hasta lesiones, ¿no? Entonces, tanto al inicio como al final vamos a respetar pues, los lineamientos que tenemos, ¿sí? Como el uso de cubrebocas. Ha habido gente que pues, después del ejercicio se quita el cubrebocas, anda platicando, andan jugando, y ahí es donde vienen nuestras lesiones. Hay que esperar indicaciones de qué va a proseguir, o que ya terminó el conteo, ya terminó el simulacro como tal. Hay que esperar cuál es la indicación que nos dé el coordinador. Si la brigada de emergencia y el personal apropiado volverán si es factible regresar o no con seguridad. Esto evidentemente tiene que ser acompañado por personal de la Coordinación de Protección Civil Universitaria. Así, no sé, en este caso, si ocupamos una ayuda externa como bomberos, se va a hacer un recorrido, así como el responsable de la facultad, para determinar si es seguro retornar con nuestras actividades, o en su defecto tengamos que regresar en días posteriores hasta que quede totalmente mitigado el riesgo, o inclusive acondicionar el área que haya sido afectada. Si el coordinador general lo solicita, el personal debe de registrar los nombres de las personas que envió, de a qué horas fueron, así como dónde se les estaba enviando. Esto también es importante. Cuando nosotros asignamos una función específica, una asignación especial, es importante saber quiénes fueron, a qué horas fueron y cuál fue el motivo de su ingreso a ese inmueble o a esa encomienda que se les dio, y reportarnos constantemente con estas personas, ¿no? Hay que darle seguimiento por lo menos cada 5 o 10 minutos para saber su ubicación exacta y cómo van dentro de la encomienda que les dieron. Las responsabilidades al término de la emergencia, pues, es informar a su personal cuando ya puedan regresar a su área de trabajo, esto previo a la revisión que les acabo de mencionar. Pase de lista de nuevo. Hemos tenido gente perdida después del simulacro.
¿Por qué? Porque ya que les dieron la indicación de que retornaran sus actividades, pues estos pensaron que era como un día libre y pues se fueron a comer o a su casa y al final del turno pues lo siguen buscando, ¿no? Cuando estos pues ya están descansando hasta en casa. Acuérdense que no nos salimos hasta que nos den la indicación y si es así, pues determinar de que te sentiste mal o de plano ya te quieres ir, hay que notificar que ya no estás presente en tu área de trabajo, pedirles que regresen en orden, manteniendo su distancia y por la misma ruta de evacuación, sin ir a otro lado hasta su puesto de trabajo. Y esto va de la mano con lo que les acabo de mencionar anteriormente. Eh, Hay que regresar con orden, hay que ver si bajamos pastillas, obviamente subir los break, verificar que antes de apertura en los laboratorios del gas hay que ver que todas las válvulas estén cerradas para que a la hora de retroalimentar con esto no vayamos a tener una fuga de gas o una pérdida por ahí también de presión. Entonces es verificar todo esto antes de que... Y por último tenemos que hacer un recorrido para verificar el material con el que cuenta su facultad para apoyarse en la realización de su función como brigadista. Tenemos que hacer un inventario de todos los recursos que utilizamos, así como extintores, torundas, gasas, vendas, y hacer una lista de lo que ocupamos, para qué se ocupó, y hacer una reposición de estos insumos. Volver a realizar un análisis de riesgo del inmueble en el que trabajan, para que de lo que pudimos observar dentro de esta evacuación, quizás había un riesgo que no habíamos visto en nuestros recorridos comunes y que a la hora de una evacuación pues vimos que son un riesgo potencial para los usuarios o los propios brigadistas. Entonces es volver a realizar un análisis posterior a nuestra evacuación y notificar todas estas observaciones que hemos visto o encontrado a nuestro líder de brigada o inclusive a nuestro coordinador de brigada. Y a la hora de terminar nuestra evacuación, los brigadistas tienen que hacer una reunión previa para ver los pormenores que pudieran suscitarse a la hora de ejecutar el simulacro, y posterior a este mismo va a haber otra reunión para ver si realmente cumplieron con los objetivos que se plantearon y las áreas de oportunidad que salieron en este ejercicio. Es importante que hagan seguimiento a todas estas áreas de oportunidad que hayan encontrado y en el siguiente simulacro pudieran tener otras, pero no deberían de repetirse esas mismas áreas de oportunidad. Si tenemos un patrón que se está repitiendo, pues esto es un mal indicador que algo estamos haciendo mal. Bueno, por mi parte es todo. Les dejamos nuestros contactos. Esto es para que estés al tanto de nuestras publicaciones, así como los cursos que estamos impartiendo, y también si es en el caso de que tengas alguna emergencia, esos son nuestros métodos o nuestros números donde puedes hacer contacto con nosotros. Muy amable, Martín, gracias por compartirnos el tema. Agregando aquí a los teléfonos que nos compartes, les recordamos justamente que con la importancia de alertamiento y de saber a dónde localizar una atención inmediata, recordemos que dentro de la universidad, en teléfonos de conexión alámbrica, es asterisco, podemos marcar desde el asterisco 09 para línea de atención de emergencia a protección civil universitaria. Está en 24 horas el servicio telefónico, timbrando directamente en nuestra línea de emergencia. Mencionando ya eso, te vuelvo a reiterar las gracias, Martín, por participar en el tema, y a todos los participantes que han llegado hasta este momento del video, les agradecemos el continuar su capacitación en este curso que es Introducción a las Brigadas.